Entonces, vemos que se ha descubierto cosas en el monte del templo. Ahora les voy a mostrar por qué son importantes estos detalles. Tienen que ver con el arca del pacto. Así es como se ve el arca del pacto. Primeramente, el arca es una caja. Está hecha con madera de acacia cubierta por dentro y por fuera con oro. En las 4 esquinas hay 4 anillos. Y en estas argollas hay 2 barras que se meten en esas argollas por medio de las cuales se transporta el arca por medio de 4 sacerdotes levitas. Dentro del arca están las tablas de piedra y cuando el arca fue puesta en el templo de Salomón, eso es todo lo que contenía. El pacto, es decir, los 10 mandamientos, el pacto eterno de Dios con su pueblo. Encima del arca está el propiciatorio o una tapa para el arca. Ustedes han visto un par de ilustraciones diferentes en Estados Unidos. Hay docenas diferentes de modelos en Israel. Pero ahora que el arca fue encontrada, cuando sea revelada les podemos mostrar cómo era. Primero que nada, la tapa o el propiciatorio calza perfectamente sobre el arca. Y los ángeles, en lugar de estar arrodillados por encima del arca, están de pie, con la tapa o el propiciatorio literalmente adherida a ellos. Y ustedes ven que cuando están de pie, literalmente son el apoyo, de modo que el propiciatorio nunca tocaría el suelo. Robert Benbow, judío británico, fabricante y descendiente de fabricantes de armas. Benbow, o hijo de Bow, quien tiene la espada de Salomón. La espada de Salomón fue fabricada por sefarditas o judíos españoles y en el mango muestra el arca del pacto con los ángeles de pie a cada extremo del arca del pacto con sus alas traseras extendidas sobre la parte del atrás del arca, unidas una con la otra, lo que literalmente forma, como pueden ver, el respaldar del trono de Dios. Sus alas forman como el respaldar del trono. Es literalmente el trono de Dios sobre la tierra. Cuando Dios le dijo a Moisés que le hiciera exactamente como yo le digo que la haga, entonces dijo, si lo haces así, me voy a reunir contigo cara a cara sobre el propiciatorio y hablaré contigo allí. Entonces Moisés se situaba delante del arca del pacto, la gloria de Dios caía sobre el arca del pacto y ahí entraba en comunión con Dios. Era delante del arca del pacto que cada año el sumo sacerdote en el día de expiación se presentaba delante del arca llevando un recipiente con brasas lleno de incienso tomado del altar del incienso y el humo subía y completamente cubría el propiciatorio de modo que el sumo sacerdote no fuera cegado o matado. Entonces, la nube de incienso cubría el propiciatorio y el sumo sacerdote se presentaba delante del arca del pacto, luego rociaba la sangre en el lado derecho o el extremo oriental del arca del pacto, siempre sobre el extremo oriental del arca del pacto. Durante miles de años, siempre sobre el lado este, nunca en el extremo oeste. ¿Por qué? Nadie podía responder eso, pero cuando el sumo sacerdote se presentaba frente al arca del pacto no le desobedecía a Dios. Tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra porque era una práctica, un oráculo viviente que el sumo sacerdote se le había mandado que ejecutara y se hacía solo un día, en el día más solemne, el del año Yom Kippur, en el cual aún hasta el día de hoy nunca comemos, no bebemos, no nos lavamos los dientes, ni siquiera nos enjuagamos la boca en ese día. Durante 24 horas simplemente ayunamos y afligimos nuestras almas ante el Señor. Es una fiesta que tendrá un cumplimiento futuro. Ahora, quiero llevarlos al templo de Salomón, porque fue Salomón quien lo construyó para que habitara el arca de Dios. El arca descansaba en este lugar. El domo de los espíritus está justo sobre la piedra donde está el lugar santísimo. Ahora quiero llevarlos allí para que vean esto. Esta es una vista desde arriba conforme se mira hacia la base. Ustedes verán las piedras sobre la cual está el domo de los espíritus. No está adherida a ella. Ustedes ven los pilares, las columnas allí y quiero que vean una representación de... ¿Pueden ver el domo de los espíritus? Voy a quitar el domo y ven las 8 columnas. Quito las columnas y ven las piedras de la base. Quito la base y ahí tienen una piedra cuadrada con 4 guías que la aseguran en su lugar. Eso es lo que estaba en el templo de Salomón, justo en el centro, en el lugar santísimo. Y esta es su posición en relación con las piedras de la base que se han encontrado en el monte del templo. Ahora, para entender esto, vamos a las Escrituras. Esto fue antes de que empezara la construcción del templo de Salomón.
dice que Salomón formó una alianza con Faraón, rey de Egipto. La palabra alianza en hebreo indica un acuerdo secreto que tiene que quedarse entre familia. Por eso es que se requería que hubiera un matrimonio para mantenerlo como parte de los secretos de familia. Por eso es que Salomón tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David hasta que él terminara de construir su propia casa y la casa del Señor. Cada vez que se menciona su matrimonio con la hija de Faraón, habla de él con respecto a la construcción del templo. Eso es una clave muy importante porque esta alianza que hizo con Faraón, rey de Egipto, se debió a que la única maquinaria conocida en ese tiempo era la palanca. Y los egipcios eran expertos en construir usando la palanca y la tecnología del sistema hidráulico de arena. Por eso fue que Faraón hizo un trato con Salomón y Salomón se casó con los secretos de familia de la casa de Egipto. El tabernáculo en el desierto medía 30 codos por 10 codos y el lugar santísimo medía 10 codos por 10 codos, mientras que el templo medía 60 codos por 20 codos. Salomón lo hizo mucho más grande, 4 veces más grande que el tabernáculo del desierto. ¿Por qué? Debido a lo que estaba construyendo. Estaba construyendo una máquina para esconder el arca del pacto. El rey Salomón mandó a buscar a Hirán de Tiro, un experto para trabajar el bronce lleno de sabiduría y entendimiento. Hirán de Tiro es la persona a quien los masones llaman Hirán Aviv. Y en sus enseñanzas dicen que Hirán Aviv fue el primer masón. Fue quien construyó el templo de Salomón y entendía sus secretos. Es por eso que cuando uno entra en un templo masónico, nota que el cielo raso es negro con estrellas pintadas, indicando que hacían el trabajo de noche y todo el trabajo era secreto. Esa noche ustedes van a ver y entender cosas que ningún masón de 33 niveles se puede imaginar. Y yo lo sé, porque estuve en uno de los templos masónicos más grandes del mundo hace unas pocas semanas. Les conté que acababa de regresar de Israel y que ahora entendíamos algunas cosas del templo y quería discutirlas con ellos porque hay algo muy interesante en todos los templos masónicos. Hablamos de eso ahora porque Hirán fabricó 2 pilares de bronce, cada uno de los 18 codos de alto con 12 codos de circunferencia, e hizo 2 capiteles de bronce fundido que descansaban encima de estas columnas. Estos pilares son tan anchos que si tuviéramos 5 personas en un círculo tomados de la mano, apenas les darían vuelta. La altura era de 31 pies y encima de eso iban los capiteles de bronce que se hicieron para ella. Los capiteles eran de 5 codos de altura. 5 codos de altura, muy importante. Y las escrituras dedican como 4 capítulos para hablar de estas columnas y esos capiteles en diferentes partes de la Biblia. Aquí están estos pilares. Las columnas miden 30.93 pies de altura, el equivalente de un poste y medio de teléfono, 6 pies y medio de diámetro y 5 pulgadas o una palma de espesor. Eran huecas, hechas de bronce que fundió Hirán de Tiro. Los capiteles miden 8.6 pies de altura, hechos de bronce sólido con 6 pies y medio de diámetro, cientos de toneladas que tienen que colocarse encima de una columna hueca de alto de un poste y medio de teléfono frente al templo. Esto es muy importante. Salomón colocó las columnas. A la columna derecha la llamó Jaquín, que en hebreo significa fuerza. Significa fuerza. Colocó la columna izquierda y la llamó Boaz, que significa base o calza. Salomón describe las 2 partes de una palanca, la fuerza y la calza, sobre la cual se oscila la palanca de entre esas 2 columnas. En cualquier templo masónico del mundo que uno visite, me han dicho que hay 2 columnas que reposan a cada lado del estrado y tiene una V y una J que representan estas 2 columnas. Cuando estuve en Oklahoma, después de estar hablando con los masones por más de media hora, me llevaron a otro cuarto más privado y me dijeron que todo ese asunto de Hirán de Tiro y la construcción del templo es más bien un ideal filosófico. Dijeron, no tenemos ni idea de lo que usted está hablando. No tenemos idea de cómo funcionan estas cosas. Porque yo empecé a describirles cómo esas máquinas son como sistemas de palancas que funcionan en el templo.
Entonces tuvieron que admitir que no sabían nada de eso y me enviaron a sus oficinas centrales y allí me permitieron revisar sus libros. Y allí fue donde encontré una representación de algunas de esas columnas. Ahora, ustedes van a entender el resto de la historia. Estas columnas están afuera, delante del templo y no sostienen nada. Aquí las vemos en relación con el resto de los artículos del mobiliario. Como vemos, el arca del pacto aún no está dentro. Y lo estoy mostrando en esta diapositiva en particular. Dicen las escrituras que en el momento en que el templo fue dedicado, trajeron el arca del pacto del Señor a ese lugar y sacaron las barras de modo que sus extremos se veían fuera del lugar santo ante el oráculo, pero no se veían por fuera. ¿Qué quiere decir que veían por fuera y no se veían por fuera? Cuando el arca se acomodaba en un lugar y se le añaden las barras de modo que apenas tocan el velo, entonces si se sacan deslizándolas hacia un extremo, literalmente empujarían el velo hacia afuera de modo que uno está en el lugar santo. Entonces, se puede ver que las barras están abultando el velo hacia afuera, de modo que pueden ver que las barras están levantando el velo, pero en realidad no se están cubiertas por el velo. Con esto lo que se lograba era que el arca del pacto se sentara de lleno frente a esa piedra con las barras completamente deslizadas hacia un extremo. ¿Por qué? Porque esta piedra completa es un aposento, un cuarto elevador que es operado por un sistema hidráulico de arena combinado con un sistema de palancas que Salomón construyó en el templo. Y ahora ustedes van a ver cómo trabaja. Cuando se hizo la dedicación del templo, la gloria del Señor llenó la casa y eso fue lo que habló Salomón. Estas dos oraciones después de 7 años de construcción. El Señor dijo que Él habitaría. Así dice la versión en español. Pero en el hebreo es una palabra un poco rara, la palabra shikán, que quiere decir un lugar establecido para habitar. Él haría shikán en gran oscuridad, que en hebreo se dice aratel, que quiere decir que estar en oculto a la vista del hombre. Yo, Salomón, te he construido a ti, Yahweh, una casa donde habitar. Y ahí la palabra habitar es sibul, que quiere decir una residencia elevada y un lugar fijo, mikoan, un lugar fijo para que mores para siempre. Salomón nos da un acertijo que no solamente había construido una residencia levantada, sino que había construido otro lugar para que el arca descansara para siempre. Y la palabra para siempre en hebreo significa un periodo extremadamente largo, no solamente para toda la eternidad, obviamente. 500 años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino, él y su ejército levantaron sus tiendas contra Jerusalén y construyó un muro para sitiar la ciudad. Desde ese muro, Nabuzaradán, el capitán, lanzaba con estas gigantescas catapultas piedras enormes como proyectiles para derribar los muros de la ciudad de Jerusalén. Luego, cuando Nabuzaradán hizo una brecha en el muro y tomó la ciudad y derrotó a los soldados, Nabuzaradán y sus tropas subieron hasta el monte del templo, entraron al lugar santísimo porque buscaban el tesoro arqueológico más importante, el tesoro más maravilloso del mundo entero, el arca del pacto. Cuando entraron al templo, ¿qué fue lo que encontró Nabuzaradán en el lugar del Santísimo? Nada. No había nada ahí. Dice que quemó la casa del Señor, las cosas del rey y todas las casas de Jerusalén. Completamente saqueó y destruyó toda la ciudad. ¿Qué era lo que él buscaba? Buscaba el arca del pacto, pero no pudo encontrarla. ¿Qué fue lo que encontró? Dice que se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, las bandejas, todos los utensilios de bronce se los llevaron los caldeos. Y los 2 pilares que Salomón hizo para la casa del Señor de 18 coros de alto, el capital de bronce que estaba encima, la altura del capital de bronce era de 3 coros. Espere un momento. Yo creo que ese capital sentado sobre esas columnas de 31 pies de altura tenía 5 coros. ¿Qué pasó con las 41.25 pulgadas de bronce sólido que pesaban varias toneladas y que estaban encima de columnas de 31 pies? Cuando entró en el templo, lo único que había era bronce. ¿Dónde estaba la mesa del pan de la propiciación? ¿Dónde estaba el candelero de oro? ¿Dónde estaba el altar dorado del incienso? ¿Y dónde estaba el arca dorada del pacto? No estaba ahí. Todo lo que se llevaron para Babilonia fue cuidadosamente detallado. Y estaba Belsasar tenía una fiesta y estaba bebiendo con los vasos del templo, ¿verdad? Sin embargo, 7 años más tarde, cuando regresaron, trajeron todo. Ni una cosa se quedó en Babilonia. ¿Qué fue lo que nunca salió y nunca regresó? El arca del pacto. Recordemos la cantidad de bronce que faltaba.
¿Qué pasó con las 41.25 pulgadas de bronce? Miren lo que pasó. Están mirando la columna y este capitel, conforme se va hundiendo dentro de esta columna hueca, viaja 41.23 pulgadas a la vez que activa el sistema de palanca que está debajo del templo para esconder el arca del pacto. Se empieza con 5 codos y se termina con 3 codos. Cuando Nebuzaradán entra, ya mide 3 codos. Vean cómo funciona esto. Ese es el templo, así es como se ve desde lo alto, así es como se vería desde un lado. Al lado, en la parte derecha, se ve la columna y se ve el capitel. El capitel es la fuerza que se aplica sobre el extremo de la palanca. Pero esto es un sistema de palanca en reverso. Normalmente usamos la palanca para ayudar a levantar algo muy pesado en un extremo y ponemos una base muy cerca del objeto pesado. Y con una palanca larga levantamos el extremo de esa palanca larga a una gran distancia para levantar un objeto muy pesado, solo una corta distancia. Por eso es que es un sistema de palanca en reverso, por medio del cual tenemos un objeto extremadamente pesado, una fuerza increíble por un lado que solo va a mover 2 codos, 41.25 pulgadas, pero podemos medir exactamente qué distancia hay desde el medio de la columna hasta el medio de la piedra. Y sabemos que con una barra de 68 codos, si usamos una de 3.14 de largo total de la barra, podemos levantar un elevador en el otro lado hasta 8 pies de altura para subir el elevador para que el arca del pacto y la minora más alta calcen perfectamente. Vemos que las piedras claves del lugar santísimo son en realidad marcas para las cuales se requieren que 4 sacerdotes simultáneamente entren y se paren sobre esas 4 cerraduras de piedra, activando así el sistema elevador. Ahora, si no tuviéramos un descargador, el peso de los capiteles que bajan inmediatamente les harían todo el elevador fuera del techo del lugar santísimo, lo cual habría sido muy malo como punto culminante en medio de la invasión de Nebuzaradán. Pero ya eso estaba pensado y resuelto, y entonces prepararon un sistema de descarga frente al elevador que desprende arena a una velocidad regulada que permite activar el pistón para que suba, y cuando el pistón sube, todo el cuarto del elevador se eleva hasta que queda en su lugar. Ahora, dice en 2 Macabeos capítulo 2, en el verso 2, que Jeremías y varios de los sacerdotes fieles siendo advertidos por el Señor en medio de una visión. Ahora, ¿por qué estoy citando Macabeos? No se espera que Macabeos sea parte de las Escrituras, aunque fue parte original del rey Jacobo en 1611, pero fue eliminado muchos años después. No pretendo que sea parte de las Escrituras, pero cita un pergamino antiguo escrito por Baruch, el escriba de Jeremías, que indica que Jeremías y los sacerdotes, cuando Nabuzaradán sitió la ciudad, él recibió la visión para que supieran cómo esconder el arca del pacto, porque habían pasado 500 años desde que había sido construida y nadie sabía cómo accionar el sistema. Entonces, lo que pasó es que por revelación descubrieron que al golpear con mazos la base de estas columnas, se lograba que la arena saliera y todo el peso de los capiteles bajaría en los extremos de la palanca. Luego entrarían en el lugar santísimo y después de cubrir el arca, se pararían sobre las 4 piedras de cerradura desconectando el sistema, de modo que todo el sistema de elevadores pudiera ahora continuar con su ascenso. Desde un lado vemos que ahora el peso del capitel obliga a que baje el elevador. Al desconectar la arena, el descargador hace que el pistón suba y ahora el elevador empieza su movimiento hacia arriba. Después del evento, ustedes pueden ver, al continuar mirando el monitor, que el capitel va a empujar una piedra que es del mismo tamaño de todas las otras piedras del monte del templo. De modo que después de la destrucción del templo, nadie podía notar desde afuera que algo hubiera sucedido. Luego, introduciendo el arca del pacto junto con todos los artículos de oro dentro del elevador, y operando una segunda trampa de arena, se lograba que la arena escapara de modo que todo el sistema de elevador quedara colocado sobre el pasadizo subterráneo bajo el templo. Luego se reemplazan las piedras claves y se colocan en su lugar el arca del pacto llevada por el pasadizo subterráneo, y cuando el templo es destruido, no habría evidencia de que algo hubiera sucedido. Ahora,
Así como el Señor había dicho que habitaría en completo Shikán, en completa oscuridad, yo, Salomón, te construí una casa para morar, una residencia elevada y un lugar para morar para siempre. El arca del pacto y los otros artículos fueron sacados por Jeremías y fueron escondidos en una cueva. Y cuando Jeremías se dio cuenta que uno de los sacerdotes empezó a marcar el camino hacia el arca, reprendió al sacerdote y dijo: el arca tiene que permanecer en ese lugar secreto hasta que el Señor Dios la saque a la luz en los días finales y su gloria sea vista encima del propiciatorio, así como en los días de Moisés y como en los días de Salomón. Entonces, en las minas de Salomón, bajo el muro de Jerusalén, fue donde Jeremías encontró la urna de piedra que Salomón había puesto allí 500 años antes. Tomó el arca del pacto y la escondió poniéndola en esa urna de piedra que Salomón había preparado como un lugar para que el arca permaneciera para siempre. Entonces, camino adentro, uno de los sacerdotes empezó a poner marcas y en los 1800 un explorador francés encontró la mitad de un querubín grabado en ese sistema de cuevas, lo desprendió con un cincel y la figura se encuentra en el Museo Real Británico hasta este día. Lo único que queda de él es esta marca de acero abajo con que habla el querubín guardián que fue desprendido en la pared. Esa es la última marca que mostraba cómo encontrar el arca del pacto. Esto es muy importante porque desde el lugar donde está la piedra en medio del templo, uno dibuja una línea recta en medio de las canteras de Salomón y nos lleva donde la urna de piedra fue enterrada fuera del muro norte de la ciudad de Jerusalén. Primero preparado por Salomón, luego el arca fue puesta allí por Jeremías durante el sitio de Nebuzaradán del imperio de Babilonia. Y los pilares de bronce, los caldeos los trajeron, el mar de bronce, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Y se describe todo, incluyendo el capitel de bronce, pero el capitel de bronce ahora medía 5 codos de alto. ¿Por qué 5 codos de alto? Porque cuando Nabuzaradán entró en el templo, la maquinaria había sido activada y lo único que pudieron ver cuando quemaron el templo fue los pilares de 18 codos y los 3 codos de capitel encima. Pero cuando juntaron los pedazos, notaron que los capiteles aún medían 5 codos de alto. Y se los llevaron a Babilonia. Todos los secretos están allí. Así como dijo Salomón, es la gloria de Dios esconder las cosas, pero la gloria de los reyes y de los hijos de los reyes, investigarlas. Por eso es que ningún masón de 33 grados sabe lo que saben los hijos del rey en este momento. Ahora los llevaré a los días de panes sin levadura del año 4029, porque todo esto es parte del cumplimiento de las fiestas del Señor durante la primavera. Ahora vamos a ver el cumplimiento durante la primavera de las fiestas del Señor. Vemos que cada una de las fiestas tiene una iniciación, un cumplimiento intermedio y otro final. Y vemos otra vez su calendario bíblico hebreo y vemos la fiesta de panes sin levadura y lo que sucedió. En el día 10 del mes de Abib es cuando se selecciona el cordero para el sacrificio. Así es como se hacía en Egipto y así es como se sigue haciendo cada año después. Por 4 días era inspeccionado el cordero pascual y luego era sacrificado en el día 14 en la tarde. El día 14 de Abib o Nisán, como lo llamaron después del cautiverio de Babilonia. Entonces, después de lo que sacrificaban, lo ponían al horno antes de la puesta del sol, porque la puesta del sol da inicio un día santo, el Shabbat santo de la fiesta de los panes sin levadura. Es un Shabbat santo. Esa noche, a medianoche, se celebra la salida de Egipto. 7 días después, el 21, fue cuando cruzamos el Mar Rojo. Y también, de acuerdo con Levítico 23, ese también es otro Shabbat santo. Un Shabbat santo al principio, otro Shabbat santo al final, y siempre va a haber un Shabbat semanal dentro de esos 7 días. El día después del Shabbat semanal siempre será el día de la ofrenda, el día de las ofrendas de los primeros frutos. Desde el día de los primeros frutos se cuentan 50 días y ello nos lleva al día santo de Shavuot o Pentecostés. Pentecostés significa 50. El día 50 desde el día de la ofrenda de los primeros frutos. Y esa es la fiesta que finaliza la fiesta de la primavera. Ahora quiero llevarlos a Jerusalén en el año 4029. Esos son los ensayos, los Mikra, que habían estado sucediendo durante cientos y miles de años. Es en el día 10 del mes de Abib que el sumo sacerdote estaría en el monte del templo,
salía del monte del templo, y conforme salía del monte del templo, dejaba tras de sí sacerdotes de Israel, Cohenim, parados en fila, hombro a hombro, con grandes hojas de palma, de dentro de 10 a 12 pies de largo en sus manos, y hacían un camino para él hasta la puerta norte de la ciudad de Jerusalén. Esto se hacía para facilitarle cuando salía por el muro de la ciudad para ir a Belén a seleccionar un cordero pascual, y cuando regresaba, el sumo sacerdote podía hacerlo por el mismo camino sin que nada interfiriera con su paso. Y cuando salía por la puerta norte, dejaba varios cientos de sacerdotes allí con las palmas en sus manos, y luego llevaba una pequeña compañía hasta los estados de las ovejas de Belén, donde se criaban y se preparaban todos los corderos para el monte del templo, y esperaban para que él seleccionara el cordero pascual más perfecto que iba a representar a todo Israel. Aunque miles de corderos pascuales se sacrificaban cada año en el monte del templo. Como parte de todo ese ensayo, más de 150,000 a 200,000 personas israelitas de todas partes del reino y de todas las partes de donde habían sido dispersados subían a Jerusalén y llegaban temprano y se purificaban. Subían al monte del templo donde había más de 100 pilas mikvah o pilas bautismales aquí arriba, y se purificaban para prepararse para las festividades, porque en cada fiesta había ensayos que cada año esperaban que el Mesías tal vez vendría este año. Tal vez este sea el año, tal vez sea este. Entonces se preparaban. Al subir a Jerusalén, cortaban ramas de cedro, de pino y de palmas que después de la cosecha de dáctiles, que eran abundantes, las traían a la ciudad y luego se quedaban en cualquier apartamento disponible, cuartos extra. La ciudad de Jerusalén simplemente quedaba atestada de gente. 150,000 personas hospedadas donde pudieran a lo largo de los muros de Jerusalén, y en todos los edificios colocaban las ramas de cedro y de palma amontonadas esperando este día. Porque en el 10 de Abib, el sumo sacerdote salía de la ciudad de Jerusalén, salía a seleccionar el cordero, y cuando llegaba a esta puerta, el sacerdote exclamaba en voz alta: «Hosana a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y cuando lo hacía, ahí mismo, todos los sacerdotes a lo largo de esa línea que no lo podían ver empezaban a gritar: «Hosana a las alturas». Y luego 150,000 personas que salían corriendo de cada rincón de Jerusalén, tomando las palmas, quitándose sus talits y llegando a ese sitio, gritaban: «Hosana a las alturas». Sonaba como un huracán en las calles de Jerusalén. Cecil DeMille nunca pudo lograr ese efecto en su película, nunca podía poner tantos actores extra, era más grande que cualquier cosa que Hollywood jamás haya intentado. Ahora, en ese año 4029, las cosas sucedieron un poco diferente, porque el registro del Evangelio, según Juan, dice que eran 6 días antes de la Pascua, fue el 9 del mes de Abib, y fue cuando Yahshua tomó a un grupo de sus discípulos y fue a Betania, donde vivía su buen amigo Lázaro, a quien hacía poco había levantado de los muertos, solo unas cuantas semanas antes. Se quedaron con él esa noche fue ungido con perfume de nardos para su entierro, como lo había indicado, y la siguiente mañana instruyó a sus discípulos para que hicieran esto: hagan que todo el resto de sus discípulos, que podían haber sido cientos literalmente, se reúnan en la puerta de la ciudad de Jerusalén. Quiero que vayan y encuentren un asno en el cual nadie haya cabalgado y pongan sus talits sobre él. La siguiente mañana vemos lo que pasó. El sumo sacerdote estaba fuera en Belén escogiendo el cordero pascual para este año. Cuando viene por la esquina y se acerca a la puerta, ahí es cuando Jesús llega a la puerta montado sobre el asno. Es el día 10 del mes, es el Shabbat. Cuando llega a la puerta, sus discípulos empiezan a gritar: «Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». En ese momento, 150,000 personas salen de cada rincón de Jerusalén. Todos los sacerdotes que formaban el pasillo empiezan a gritar: «Hosana en las alturas». Suena como un huracán en las calles de Jerusalén. Todo el lugar está agitado y, sin embargo, el sumo sacerdote apenas está aquí arriba. ¿Y quién es el que viene montado sobre un asno? Es Jesús. Y cuando llega a la puerta, el sacerdote lo detiene y le ordena: «Dígale a sus discípulos que se callen. Dejen de gritar eso». Y Jesús dijo: «No lo haré, no lo haré.
Si es necesario que la espiera grite, las espieras gritarán. ¿Por qué? Porque ese es el día en que se cumple el Mikra. Ese es el día para el cual ustedes han venido ensayando año tras año, siglo tras siglo. Es el día que el Cordero Pascual, que había nacido entre las ovejas de Belén 30 años antes, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Ustedes lo han estado practicando. Ese es el día. Si las esperas tienen que gritarlo, así lo harán, porque es el día que se cumple el Mikra. Eso seguirá y nadie lo puede detener. Las fiestas del Señor se cumplirán. Y luego vemos que conforme avanza por el sendero, los sacerdotes, quienes están ondeando sus palmas y gritando, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Y luego ven, es un asno, es un asno, es un asno. Y luego ven, es Jesús sobre un asno. Y en un Hosana en las alturas, nada va a detenerlo. Y cuando pasa al frente de ellos, se llena toda la calle tras de él, con todos moviendo sus palmas y diciendo, Hosana en las alturas. Y no hay nada que pueda hacer, porque los 150,000 personas no se van a detener. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las fiestas y nada va a impedir que las fiestas del Señor no se cumplan. Dios está a cargo del universo. Él había planeado esto y su ensayo ahora se está cumpliendo hasta el día, la hora, el momento exacto en cada detalle. Y luego cuando llega al monte del templo, donde el Cordero Pascual se queda para ser examinado por todos durante los 4 días siguientes, vemos cómo se registran los evangelios, cómo los fariseos, los saduceos, los herodianos, los líderes religiosos y civiles, día tras día, durante estos 4 días, interrogan a Jesús tratando de encontrar alguna falla. Ahora estamos en el día 13 y al caer el sol se convierte en el 14. Y el 14 es el último día. Es un día de preparación y al salir el sol, la siguiente mañana, es cuando el Cordero Pascual es sacrificado y preparado para la Pascua, para la fiesta de panes sin levadura. Es después de la caída del sol que el Señor se reclina con sus discípulos, cena con ellos la última cena, y es en esa última cena que toma el pan y en las propias palabras de Melquisedec, que significa Rey de Justicia. Recuerden, fue Melquisedec quien al llegar a Jerusalén, cuando Abraham regresaba después de matar a los reyes, cuando había librado a su sobrino Lot de los reyes que se lo habían llevado cautivo, acababan de arriesgar su vida en una batalla de vida o muerte, y cuando Melquisedec salió de Jerusalén, trajo pan y vino. No registra todo lo que sucedió, pero sabemos que ahí mismo Abraham fue tan conmovido que apartó la 10ª parte de todo y se lo dio a Melquisedec, la 10ª parte de todo lo que había ganado al arriesgar su vida, porque estaba muy conmovido por lo que Melquisedec compartió. Fue en ese momento que Melquisedec tomó el pan, lo levantó en sus manos y dio esta bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito seas tú, Yahweh, Rey del universo, que haces producir pan de la tierra. Y tomó la copa y la bendijo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Y fue Abraham que en cada Shabbat se la pasó a todo el pueblo siglo tras siglo. En cada Shabbat, cuando decimos las plegarias, sabemos que cuando llegue el Mesías, Él interpretará este Mikra, este ensayo que hemos estado practicando. La última noche que el Señor estuvo con sus discípulos, tomó pan y las mismas palabras de Melquisedec dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y luego dijo esto que ustedes han venido haciendo cada año durante miles de años, que han venido haciendo cada Shabbat, cada día de reposo. Esto es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que sale de la tierra. Y mi cuerpo que es quebrado por ustedes. Cada vez que lo hagan, de ahora en adelante, háganlo en memoria mía. Y luego tomó la copa y la bendijo con la misma bendición. Él había interpretado el Mikra y dijo, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Tomen la copa y divídasela entre ustedes. No volveré a tomar el fruto de la vid
hasta que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pero hagan esto de ahora en adelante hasta este día. Háganlo en memoria de mía, porque esto representa mi sangre que será derramada por ustedes. Después de esa cena, le dijo a Judas que hiciera pronto lo que iba a hacer. Judas entonces salió. El resto de los discípulos creyó que había mandado a Judas a darles algo a los pobres o a conseguir algo que necesitarían para la fiesta. Ahora, la última cena no era la Pascua. Eso es solo en su mentalidad occidental. La última cena fue la última cena. Una vez que pasa la cena de la Pascua, uno no sale a comprar nada que se necesita para la Pascua. Es un Shabbat muy solemne. Si usted no se ha preparado de antemano, no está listo y se la perdió. Pero es el 14, el día de la preparación. Entonces, tarde esa noche, es arrestado en Getsemaní, llevado a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote. Se hace un juicio injusto ante Caifás y luego de la casa de Caifás es llevado a la pared norte del monte del templo de Jerusalén, donde está la corte de Pilato. Allí, como dice la escritura, los acusadores llevaron a Jesús a la corte de Pilato, pero no quisieron entrar porque no querían contaminarse de modo que pudieran comer la Pascua. ¿Había pasado la Pascua? No, el Cordero Pascual ni siquiera había sido sacrificado todavía. Hay una ley en la Torá que se dice que no se come un animal mientras aún esté vivo. Es una simple regla de cocina en Estados Unidos. Pero como vemos, tenemos que aplicarle lógica sana a las escrituras también. ¿Ok? Ahora vemos que sale Pilato, averigua cuáles son las acusaciones y luego entra y habla con Jesús. Y averigua que todo tiene que ver con la Torá y las leyes judías. Sale y dice, este hombre no ha hecho nada contra Roma. Luego traen más acusaciones. Pilato entra de nuevo y considera esas acusaciones y averigua que no tenía ninguna base. Salía, entraba. Finalmente entra y Jesús no le ayuda del todo. No le ayuda para nada para dejarlo ir. Y Pilato quiere liberarlo. No ve nada malo en lo que ha hecho. Y dice, por favor, ¿no se da cuenta de que yo tengo el poder para matarlo? Y Jesús dijo, tú no tienes ningún poder excepto el que Dios te da. Y en ese momento, suben escalofríos por su columna vertebral, sale de esa corte, su esposa sale y le dice, acabo de tener un terrible sueño acerca de este hombre, no tengas nada que ver con él es inocente. Pilato se lava las manos, y luego se va y se sienta en el trono. Ahora, cuando Pilato se sienta en el trono del juicio, es como cuando el juez golpea con el mazo de madera. Las siguientes palabras que salen de su boca son veredicto, es una ley. Y es en este preciso momento que se cumplen las palabras que habían estado siendo pronunciadas durante miles de años. Cada año, en este preciso instante, el sumo sacerdote estaba concluyendo su inspección de 4 días del Cordero Pascual. El sumo sacerdote en este preciso momento abrió la boca y dijo exactamente las mismas palabras que Pilato estaba pronunciando en ese momento. No encuentro falla en él. Pilato no está en control. Ahora, se lo llevan. Cuando se ve que no lo puede liberar, ordena que lo azoten, que se lo lleven y lo crucifiquen. Entonces lo sacaron de la corte de Pilato y cuando salían de la corte le ponen el madero del sacrificio en la espalda. Y ahora se contesta la pregunta, ¿qué había hecho Isaac? Tengo la madera del sacrificio en la espalda, Padre, ¿dónde está el cordero? El padre Abraham le contesta, Dios mismo proveerá un cordero. Ahora, el cordero de Dios, con el madero del sacrificio en los hombros, sale por el mismo camino que el padre Abraham había llevado a su hijo 1000 años antes, sale por la puerta norte de la ciudad de Jerusalén hacia el lugar de la calavera. Y es en ese lugar donde Dios había preparado un altar de piedra para su hijo, directamente bajo el lugar donde Abraham había preparado un altar de piedra y había atado a su hijo para sacrificarlo. Allí es crucificado en el monte Moriah, no sobre lo que fue una vez la cima, sino debajo de lo que una vez fue la cima. En el pico más alto del monte Moriah hasta este día es justo ahí. Pero este es el lugar donde fue crucificado. Y la hora en que fue sacrificados los corderos para la Pascua en el monte del templo, usualmente a plena luz del día, con el sol alumbrando sobre los tazones de bronce llenos con la sangre, se veía como relámpagos
dorados que brillaban sobre el monte del templo, pero este año todo estaba oscuridad. No había gloria en el monte del templo. Y como dice la Escritura, cuando supo que su hora había llegado, dijo, tengo sed. ¿Qué era esto de que su hora había llegado? Cuando el sumo sacerdote sacrificaba el último cordero, que era el cordero pascual perfecto del sumo sacerdote, después de todo eso, en el monte del templo, cada año, el sumo sacerdote decía, tengo sed. Y le daban una bebida, entonces exclamaba estas palabras. Cuando el Señor supo que su hora había llegado, dijo, tengo sed. Le trajeron una esponja con vinagre, se la pusieron en la boca, se afirmó un poco sobre sus pies una última vez, y llenaron sus pulmones de aire, y en las palabras del sumo sacerdote que cada año se pronunciaban en este preciso momento, cada año durante miles de años se exclamaba cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, todo está consumado. Y inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Dice la Escritura que la tierra tembló y las piedras se quebraron, y hasta el día de hoy esa grieta abierta por el terremoto aún está allí, extendiéndose por la tierra. Solo una señal se les da a esta generación perversa y adúltera. ¿Y cuál fue esta señal? La señal del profeta Jonás. Cuando murió, dice que los romanos trajeron una gran barra de hierro para quebrar las piernas de los que colgaban en la cruz, para bajarlos de las cruces antes de la puesta del sol, porque ese Shabbat era un día muy solemne. No era un Shabbat semanal, era el Shabbat solemne que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el soldado llegó con esta mera barra y se acercó al primero. Todos se hacen a un lado. El gran soldado romano tomó la barra, le da con toda la fuerza por las piernas y le quiebra los huesos de abajo y se queda destrozados completamente. Ese fue el último aliento que pudo tomar porque ya no tenía huesos para apoyarse y respirar de nuevo. Entonces ahí se acabó. Sus ojos, yendo donde el siguiente, quiebra las piernas. Y luego cuando llega donde Jesús está colgado, se sorprende de que ya esté muerto. Entonces toma su lanza, se la clava en el costado, le abre el costado y sale agua y sangre. ¿Y qué pasó? Cuando derramó esa sangre, Juan hace un alto en su narración. Yo, Juan, doy testimonio, yo lo vi, ese es el Hijo de Dios. Ahora vemos que es bajado de la cruz, lo entierran en el momento en que los corderos pascuales son metidos al horno antes de la caída del sol, porque al ponerse el sol empieza el día santo. Estuvo en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves, toda la noche del viernes. Ese año fue un miércoles cuando sucedió la crucifixión. No fue un viernes santo cuando Dagón, el dios pez, es adorado, y esa es la razón de por qué ustedes crecieron comiendo pescado los viernes. No resucitó cuando Astaroth, la diosa de la fertilidad, salió de este huevo gigante con los senos desnudos y convirtiendo aves en conejos. No resucitó para eso. No tenía nada que ver con la adoración pagana del sol. Dio una señal de 3 días y 3 noches. Las 3 noches, miércoles, jueves y viernes. Los 3 días, jueves, viernes y el Shabbat. El Señor del Shabbat resucitó en el Shabbat. Como dice la Escritura, resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Nada de este asunto del domingo de resurrección. ¿De dónde sacan esto? Es ridículo. Es ridículo. Bueno, del Papa. De ahí viene, por supuesto. Él es infalible. Entonces, ¿quién soy yo? Ahora, lo que dice es que las mujeres no pudieron preparar las especies el 15 porque era un día santo. Entonces, el viernes de la semana prepararon las especies. Luego descansaron durante el Shabbat semanal de acuerdo con los mandamientos. Y luego temprano, el primer día de la semana, llegaron a la tumba. Era temprano en la mañana y dice que aún estaba oscuro. Llegaron a la tumba, María llegó a la tumba y encontró que ya había resucitado. Entonces, antes de los servicios de la salida del sol del domingo de resurrección. Ahora vemos que cuando ella llegó, la tumba está vacía. Vio al jardinero y dijo, Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde lo has puesto? Y el jardinero dijo, María. En ese momento, ella reconoció la voz del Señor, cayó al suelo y se acercó para agarrarse a sus pies, pero él se echó para atrás y dijo, no me toques, no he ascendido a mi Padre en los cielos. ¿Qué? ¿No había ascendido? ¿Qué quiso decir con no me toques? ¿No le dijo a Tomás, pon tu dedo en mis heridas, pon tu mano en mi costado? Lo que pasa es que ese era el día de la ofrenda de los primeros frutos.
El sumo sacerdote tenía que estar encerrado por 3 días que precedían la ofrenda, los primeros frutos. ¿Qué trata esta ofrenda? Las escrituras dicen que cuando el Señor se levantó de los muertos, había otros santos en las tumbas que resucitaron y se aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén. Fueron los primeros frutos cosechados de la tierra. Los primeros frutos, esa pequeña gavilla, una gavilla, y ese es el sumo sacerdote que tomó esa gavilla y después de estar encerrado, tomó estos santos consigo, ascendió a los cielos ante el trono del Padre. Ellos constituyeron la gavilla mecida. Los dejó en el cielo y los dijo, los veo unos cuantos días, Padre, cuídalos. Luego bajó y esa misma tarde estaba en el camino de Maús. Cumplió la ceremonia de los primeros frutos hasta el día, la hora y el momento exacto en cada detalle. Dejen el paganismo atrás. Las fiestas del Señor son la clave de los evangelios. No podemos entender los evangelios si no entendemos las fiestas del Señor. No podemos entender Apocalipsis si no entendemos las fiestas. Ahora, ¿qué fue lo que vio Juan? Tenemos que retroceder. Él detuvo la narración en 19 capítulos. Se detuvo una vez y dijo, yo Juan, doy testimonio, yo lo vi. ¿Qué fue lo que vio? Cuando sucedió el terremoto y las rocas se quebraron, él vio que la tierra se abrió a los pies de la cruz. Y hoy día nosotros podemos llevarlos ahí, a ese lugar, y mostrarles esa grieta. Los podemos mostrar la sangre que salió de ese costado del Mesías, la cual no cayó sobre la tierra, la cual era figura de sacrificio incompleto, no aceptable a Dios. En la Torá, si un animal tenía defecto, no se podía poner la sangre sobre el altar, debía ser derramada al suelo para ser pisoteada bajo los pies del hombre. Eso es lo que vio Juan después de tanto trabajo de Dios para asegurarse de que todas las fiestas y cada sombra se cumplan. ¿Qué fue lo que vio? Vio que la tierra tembló, que las piedras se partieron, vio la grieta abierta y la sangre ir directamente a través de 20 pies de roca. Vio que allá abajo, donde Salomón había puesto la urna de piedra, la cual se abrió por medio de esa grieta causada por el terremoto, justo debajo del lugar que Abraham había preparado un lugar para su hijo. En esa urna de piedra, Jeremías había puesto el arca del pacto 500 años antes y la sangre del Mesías fue derramada sobre el extremo oeste del arca del pacto. Ahí fue cuando usted y yo fuimos comprados con su sangre. Eso es lo que dice Juan en su primera epístola. Hay 3 que dan testimonio, 3 que testifican en sus propias palabras. ¿Dónde? No sobre la tierra, sino dentro de la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 están de acuerdo. Si hemos recibido el testimonio de los hombres, ahí es como creemos. Juan dice, este es el Hijo de Dios y nosotros le creemos. También creemos en los apóstoles judíos del primer siglo. Creemos sus testimonios. Pero dice que si creemos el testimonio de los hombres, el testimonio de que Dios dio de su Hijo es más grande que el testimonio de los hombres. En este es el registro que Dios dio de su Hijo. Esto es lo que está dentro de la tierra, el arca del pacto, que es lo más santo. Ahí fue cuando el altar más santo de la tierra fue ungido. Fue cuando el Mesías fue cortado, pero no por sí mismo. Fue cuando su sangre fue derramada y cayó al extremo oeste del arca del pacto. ¿Por qué sobre el extremo oeste? Porque nunca jamás la sangre de toros, chivos, corderos o carneros podría jamás tocar esa parte, porque esa es la diestra del trono de Dios. Como dice Hebreos, que el Mesías entró en el lugar santísimo de una vez por todas, por medio de su sangre. Y una vez que derramó su sangre, se sentó a la diestra del trono del cielo para siempre, para interceder por los santos. Es el testimonio que está en la tierra que Dios ha preservado para todo su pueblo. La ceguera que le pasó en parte a Israel para que los gentiles pudieran entrar en la fe ya casi se ha acabado. El final del tiempo de los gentiles está cerca. El día del Señor está cerca, abrirá los ojos de su pueblo y hará volver los ojos de su pueblo y mirarán a quien traspasaron. Veremos que al principio del día del Señor, la tierra va a ser sacudida. Vamos a ver que 6 meses después, y tendremos suficiente advertencia porque vamos a ver las cosas cambiando tan dramáticamente y tan rápidamente que un 1 de Tishri, vamos a ver la invasión de Israel a toda escala. Un 1 de Tishri, Gog y Magog, y por 10 días Israel será arrasada. Morirán 2/3 de la población. No habrá esperanza alguna para salvación de Israel. Y luego Dios luchará por su pueblo. Y en Yom Kippur, el día de expiación, que es el día en que Dios abrirá los ojos de su pueblo, el pacto
que fue sellado con la sangre del Mesías será confirmado ante el pueblo de Dios. Ese abrir de sus ojos y Dios luchando por Israel dice que Dios va a ser santificado ante los ojos de todas las naciones en todo el mundo. Todos sabrán que Él ha peleado por Israel. Y en Yom Kippur, el único día en que el sumo sacerdote podía entrar ante el arca del pacto, ese es el día en que el arca del pacto será revelada. En el ensayo está ahí, abrirá los ojos de su pueblo el 10 de Tishri, día de expiación. Si avanzamos 7 años después al 10 de Tishri, ese es el 10 de Tishri del año 6008. El 10 de Tishri, Yom Kippur, es cuando se anuncian los jubileos. Ese jubileo, 7 años más tarde, será el jubileo 70 después que Josué entró en la tierra prometida. En el libro de Josué. 70 años que marcan no solamente los años, sino también el día, la hora, el momento preciso. Ahí en el puro centro está la abominación desoladora del día de Aviv. ¿Se acuerdan que fue el Mesías quien hizo su entrada triunfal un 10 de Aviv? Esta vez el falso Mesías hará su entrada triunfal y se sentará sobre el arca del pacto proclamando que Él es Dios. Por eso, los que no recibieron el amor de la verdad, Dios va a permitir que sean engañados. Les mandará un gran engaño. Es por eso que nos dijo que saliéramos de Jerusalén cuando veamos esta abominación, porque las señales mentirosas y las maravillas serán muy fuertes, pero Dios nos ha contado el final desde el comienzo. Ha preparado a su pueblo con las fiestas del Señor, las fiestas del otoño. Y la próxima vez que nos reunamos vamos a revisar cada detalle de las fiestas del otoño del Señor para mostrar cómo debemos ser guiados durante este próximo periodo del tiempo. Dios ha dejado todos esos registros en la tierra para nosotros. Promete que abrirá nuestros ojos por medio de su pueblo Israel si tan solo nos arrepentimos. Hemos heredado algunas mentiras y ahora nos está llamando a que le hagamos Señor. No lo confesamos como Salvador, lo confesamos como Señor. Ese es un contrato vinculante que significa que Él es el jefe y lo que diga, eso se hace. No tenemos que preocuparnos porque Él es el que nos salvará. Somos de los que decimos, eres Señor, te obedeceremos cada día de nuestras vidas. Ahora es el momento de prepararnos. La tierra se va a estremecer y el Mesías le está diciendo a su pueblo, sígame, sígame, sígame.